Ya. A ver. ¿Está bien? Bueno, me estoy grabando. Un momentito. Ya, ahí. Estoy grabando. Y aquí les comparto nuevamente mi pantalla. Chicos, los animo a preguntar en todo momento. ¿Está bien? No importa algo que sea básico, algo que se haya dejado pasar por ahí, porque siempre es necesario entender al detalle. Bueno, entonces vamos a continuar como repasando la última parte del día de ayer. Ya, un momentito. Ya. A ver, nos quedamos, bueno, al final con analizando el caso de la simetría esférica, ¿está bien? La difusión en una simetría esférica. Y por aquí, bueno, tenemos un gráfico, se pueden ver, ¿está bien? A ver, para entender un poquito más y repasar el vector J, que es la densidad de corriente de partículas. Densidad de corriente de partículas. ¿Está bien? ¿Cómo podemos entender? Miren, nosotros tomamos en este caso estoy tomando sería un diferencial de área, o un área bastante pequeña. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahí es lo siguiente. Bueno, entonces yo debería, por ejemplo, tomar aquí, esta área de acá. A ver, miren, tenemos unas partículas, son estas de aquí, todas estas partículas están cruzando esta área, ¿está bien? Entonces, bueno, es la posición de esta superficie, podríamos decir que es R, o sea, se encuentra a una distancia R con respecto a un centro, como puede ser aquí en esta esfera. Entonces, todas esas partículas se encontrarían a una misma distancia, todas estas partículas de acá. Esta y así. Se encuentran a una misma distancia con respecto al centro. Entonces se encuentran en la posición R. Luego de un tiempo, bueno, ellos también se encuentran en el instante t en este lugar. Luego de un tiempo se encontrarían t más delta de t. O sea, ha transcurrido delta de t y estas partículas se encontrarían donde? Aquí, por ejemplo. ¿Bien? En este otro borde. Pero como nosotros estamos, bueno, analizando, a ver, un caso en el que realmente están pasando muchas partículas, ya que si nosotros estuviésemos en R, o sea, aquí, estas partículas que están en este lado, la parte izquierda, en la superficie, recién van digamos que, a desplazarse, habrían otras partículas al medio. Esas partículas de aquí estarían ahí en todo momento. Entonces, si el tiempo es muy corto y esa distancia R que se desplazan también es muy corta, entonces miren, yo podría suponer que esta configuración se va a quedar para, digamos, para diferentes tiempos. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, si yo le tomo una foto en este instante, esta distribución es la que se va a ver. Por ejemplo, luego pasa un tiempo delta de t. Estas partículas que son de color fucsia van a pasar al otro lado, al otro extremo de la superficie, a la otra superficie. Pero nuevamente esta configuración se estaría repitiendo. ¿Por qué podemos suponer esto? Porque estamos considerando un área muy pequeñita. En este caso sería realmente no solamente un área pequeña, sino también habría un desplazamiento pequeño. Entonces estaríamos encerrando las partículas en un volumen muy pequeño. ¿Sí? Estaríamos encerrando las partículas en un volumen muy pequeño. Entonces todas esas partículas, tanto fucsia como las que son de color verde, son las partículas que han pasado el área en un tiempo, en un intervalo de tiempo delta de t. ¿Sí? Entonces, las partículas, o para hallar la densidad de corriente, tenemos que considerar todas esas partículas que estaban inicialmente de color naranja. Por esto que este NJ vendrían a ser
todas estas partículas aquí, en este volumen. ¿Está bien? Esas son todas esas partículas. Y luego tenemos que dividir, por ejemplo, en el intervalo de tiempo, también que es delta de t, además dividirlo entre esta área. Ojo, aunque he puesto un delta de A, hay que suponer que es un área bastante pequeña. ¿Sí? Y esto de aquí es la densidad de corriente. Es la densidad de corriente de partículas. ¿Está bien? A ver, como este NJ, bueno, lo he puesto así porque son todas estas partículas que se encuentran en este volumen. Miren, podemos hacer un pequeño artificio. Por ejemplo, yo divido entre diferencial de R o entre delta de R, ¿está bien? Y lo multiplico por delta de R también, de esta manera. Entonces, ¿qué tendría ahí? Miren, ¿qué tendría? Número de partículas NJ y abajo tendría delta de A, delta de R. Esto es delta de volumen. Entonces, número de partículas contenidas en ese volumen pequeño dividido entre el volumen, esa sería la concentración. Y delta de R entre delta de T, tomando un tiempo muy pequeño, esto sería la velocidad. Así que la densidad de corriente de partículas también se puede escribir como la concentración por la velocidad. ¿Está bien? Entonces, este NJ está relacionado, sí, está relacionado con la concentración. ¿Está bien? Ahora, el día de ayer vimos lo siguiente, que este J, en este caso, debido a la simetría, si suponemos que la difusión se está dando de igual forma en todas las direcciones, cabría esperar que alrededor de, digamos, a una distancia r con respecto al centro, a partir donde se está dando la difusión, por ejemplo, podríamos suponer que estas densidades de corriente son iguales. Por eso que a una distancia r yo les estoy llamando mi JR. ¿Está bien? Recuerden que estamos analizando básicamente para prácticamente las partículas que están atravesando un volumen pequeño o están contenidas, entre comillas, en un volumen muy pequeñito. Son contenidas ahí, entre comillas, o son las que atraviesan un área en un intervalo de tiempo muy pequeño también, que también podemos verlo así. A ver, entonces a una distancia r, esas densidades de corriente serían iguales. Por lo tanto, si ya tengo otro radio que sería r minúscula, también pensamos que al menos en magnitud esas densidades de corriente también son iguales. Las densidades de corriente vendrían a ser iguales en estos casos para las mismas secciones transversales. Si la sección transversal está a una distancia r, todas las densidades de corriente son iguales. Si está a una distancia r minúscula, ahí todas las densidades de corriente son iguales, ojo, en magnitud, porque tienen diferentes direcciones, son vectores. Entonces, lo que nosotros podemos ver en un caso, ojo, estacionario, es lo siguiente, que el número de partículas, ¿está bien? Que el número de partículas que salen, por ejemplo, por aquí en esta superficie, digamos, el número de partículas que están saliendo son iguales al número de partículas que están entrando, ¿sí? Es igual. Eso quiere decir que el flujo total de todas las partículas, miren, en un intervalo de tiempo, todas estas partículas que han entrado acá, que serían prácticamente todas las de fucsia y verde, yo podría poner, por ejemplo, dibujar por acá otro volumen pequeño y tendría que decir, bueno, si todas estas partículas son las que han entrado, las que han salido vendrían a ser, nuevamente tendría que pintar y básicamente dibujar un área idéntica. Y esas serían todas las partículas que han salido. En pocas palabras, el flujo por cada superficie, ojo, debe ser constante. Deben ser iguales todos los flujos totales en la superficie. Y en el flujo total, yo debo considerar a todas las partículas de dicha superficie. ¿De qué superficie estoy hablando? La superficie es esférica. ¿Está bien? Entonces ponemos, en el caso, bueno, estábamos dentro del caso estacionario, ¿está bien?
simetría esférica, caso estacionario. Los flujos deben ser constantes. El flujo que sale igual al flujo que entra, igual a la derivada del número de partículas. ¿Quiénes son esas partículas? Ojo, las partículas que están cruzando toda la esfera. ¿Y cómo calculamos eso? Simplemente es la derivada de la densidad de corriente, es la integral de línea con respecto al diferencial de área. ¿Está bien? Es la integral de superficie. Esta superficie en este caso sería una superficie cerrada. Entre toda la superficie. Pero debido a la simetría, estos JR, como son iguales, simplemente se diferencian en ¿qué? En su dirección. Así que estos J son de esta manera. Tendrían una magnitud J, que es constante en la superficie, y un vector ER, que es variable, que es radial. Y el diferencial de A, o sea, sería el diferencial de área, y el diferencial de área lo podemos escribir como el módulo, básicamente sería esto de aquí, esto sería el diferencial de A, ¿sí? Eso sería el diferencial de A, y cuál sería el vector dirección, digamos, entre comillas, de esa área, se considera un vector perpendicular, ¿sí? Un vector perpendicular. Entonces, aquí yo le voy a poner de esta manera. ¿Está bien? Que es un vector perpendicular. Vector perpendicular saliente. Así que sería exactamente el mismo vector, ¿sí? Ambos tienen el mismo vector dirección, debido a esta simetría. Por lo tanto, si yo multiplico ER con ER, me da 1. Así que el producto va a ser J diferencial de A, y yo tendría que integrar ahí. Pero estoy integrando en una superficie, y dijimos que en una superficie esférica J es constante. Por lo tanto, J sale de la integral. J debe salir de la integral. Y es ahí que, miren, aquí yo pongo J, diferencial de A, y rápidamente saco J y pongo el área de una vez. 4πr cuadrado. ¿Y quién es J? De la ley de Fick es menos D, que es la constante de difusión, y la derivada parcial de la concentración con respecto a R. Y luego integramos nada más. ¿Está bien? Luego integramos. Luego seguimos integrando. Bien. Y acá llegamos a unas conclusiones. Aquí lo he puesto un poquito más ordenado. Entonces, las conclusiones son las siguientes. Vamos a repasar un poquito el concepto de difusión. Es la distribución de las partículas en todo el espacio circundante, ¿no? Entonces, todas las partículas, al inicio hay una cierta cantidad de partículas, pero estas tratan de distribuirse por todo el espacio, tratando de, digamos, de alguna forma, igualar las concentraciones. Siempre esta difusión se da por diferencia de concentraciones, y cuando ya no hay ninguna diferencia, no va a haber básicamente un movimiento, al menos un movimiento neto, porque en el caso de los gases, sabemos que el movimiento es caótico. Por más que no haya ninguna, entre comillas, corriente de aire, sabemos que deben haber colisiones, ya que estas partículas siempre están ahí colisionando entre ellas. A ver, esta difusión se produce por diferencia de concentraciones. En el caso estacionario, decimos que la concentración, en el caso estacionario, la concentración solamente depende de la posición. ¿Qué cosa quiere decir? Que por más que pase el tiempo, este siempre se va a mantener. O sea que yo voy a tener una distribución espacial. O sea, acá ya tendré en un momento una concentración. Luego acá tendré una concentración. Aquí están todas las partículas. Luego tendré aquí una concentración N3. ¿Está bien? Vamos a poner este como el eje X. O sea, aquí se encuentra X1, X2, X3. Y si pasa el tiempo, por más que miren, estas concentraciones son diferentes, pero pasan el tiempo, se van a mantener constantes en estos X1, X2, X3. O sea, esa configuración se va a mantener. Espacialmente hay una variación, pero temporalmente no. ¿Sí?
¿Cómo sería una variación temporal? Es que luego pasa un tiempo y X1, la concentración en 1 también estaría variando. Luego pasa un tiempo y la concentración en 2 también estaría variando. Entonces ahí habría una variación tanto espacial como temporal. En el caso estacionario no ocurre eso. Y además el flujo que entra, está bien, igual al flujo que sale, eso es una constante básicamente, los flujos a través de las secciones transversales. Las secciones transversales a la difusión. ¿Sí? Y eso es igual a la derivada del número de partículas que está atravesando, el número de partículas por unidad de tiempo que atraviesan las secciones transversales. Las concentraciones no deben ser muy bajas, son unas consideraciones, ni muy altas tampoco. Se debe esperar un tiempo luego del inicio de la difusión para que se llegue a la condición estacionaria. Entonces, ayer mencionamos un ejemplo que si teníamos un espacio con partículas aquí, muchas partículas, y esto es una especie de compuerta, ¿sí? Que nos da a otro ambiente. Digamos que hay un vacío o hay una pequeña cantidad de partículas. Si quitamos esto, entonces habría una libertad para que estas partículas puedan moverse. En el caso de los gases, habría una libertad. Y lo que va a ocurrir es que estas partículas, al estar más concentradas, van a tener un mayor número de colisiones. Así que estas otras partículas que se encuentran a la derecha van a poner una menor resistencia para que las partículas de la izquierda puedan, digamos que, ocupar todo el volumen. Así que habría un movimiento neto hacia la derecha, por diferencia de concentraciones. ¿Está bien? Por diferencia de concentración. Y luego dijimos en la propagación, bueno, las propagaciones lineales, cilíndricas y esféricas, J es constante en una sección transversal. ¿Está bien? J es constante en toda la sección transversal. A ver, y bueno, este es en el caso estacionario. En el caso estacionario, se cumple esto. Ahí tenemos que el flujo es constante y cómo podemos calcular esto de aquí. Y en las tres simetrías que hemos analizado, podemos seguir utilizando ellos, ¿está bien? Por lo tanto, cojo, ambos están, esta relación para sacar esto de aquí y transformar esto de acá es porque estamos en estos tres casos, ¿está bien? Caso lineal, cilíndrico, esférico. Si tuviéramos otra geometría, posiblemente tendríamos que calcular esa integral, ¿está bien? No va a salir necesariamente esto de aquí. Y a ver, ¿cómo podemos escribir J? Tenemos tres relaciones, ¿está bien? Esta que sería más que nada una definición formal, digamos una manera de cómo entenderlo, pero las expresiones que nos van a ayudar, principalmente la ley de Fick y otra que relaciona la concentración con la velocidad. ¿Bien? En algunos problemas, en ningún momento habíamos mencionado el día de ayer la velocidad, pero tenemos una expresión que nos relaciona J con la velocidad y también la concentración. Luego mencionamos anteriormente, pero que yo le he puesto al final, la ecuación de difusión lineal. ¿Está bien? Teniendo en cuenta el número de partículas que se iban acumulando con respecto al tiempo. Imagínense que entran más partículas de las que salen, entonces iba en un pequeño espacio, ¿está bien? Entran muchas partículas, salen pocas partículas, entonces se va acumulando una cantidad aquí. Esa cantidad, esa concentración, va a variar con el tiempo. Así que debe depender con el tiempo. Esa derivada, con respecto al tiempo, debe ser diferente de cero. Pero si ya se llega a un caso estacionario en el cual n solamente depende de la posición, tendríamos que este término es cero y llegaríamos a los casos que estamos analizando. ¿Está bien? Los casos que hemos analizado, tres casos, casos estacionarios. ¿Está bien?
en los cuales el flujo es constante, y las geometrías, bueno, que hemos estado viendo. Eso con respecto a la difusión de partículas. ¿Está bien? Vamos a ver otro fenómeno de difusión que básicamente utiliza las mismas expresiones. También va a haber un vector J, va a haber entre comillas, no va a haber exactamente una concentración, pero va a ser una magnitud que dependa también digamos que de la posición, y en teoría también debería depender del tiempo. Vamos por aquí entonces. Un momentito. Un momentito. Ya bien, vamos por acá. Ya. Bueno, vamos a hablar de la ley de Fourier, ¿está bien? ¿Qué me expresa la ley de Fourier? La ley de Fourier me va a hablar va a ser una relación entre la densidad, ya no va a ser, digamos, de corriente de partículas, sino densidad de corriente de energía. O sea, esa energía, ¿con qué la voy a relacionar? Con el calor. Vamos a ver esto en un momento. También voy a poner una densidad de corriente de energía, una constante K, también, bueno, es menos K. Esta constante K es la conductividad térmica. Ya no va a ser la concentración, sino va a ser la temperatura. Y también con respecto, bueno, con respecto a X. ¿Cómo varía? ¿Cómo varía eso? A ver, ¿cómo podemos entender esta expresión? Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí, ¿no? A ver, vamos a poner acá vamos a poner así, de esta manera. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, esta primera superficie, toda esta superficie se va a encontrar a una temperatura, por ejemplo, T1, y esta otra superficie se podría encontrar a una temperatura T2. Y debido a esa diferencia de temperatura, se va a generar una corriente, ¿está bien? Pero no va a ser una corriente de temperatura, no es una corriente de temperatura, sería una corriente de energía. O sea, va a haber una energía que fluye, y energía que fluye o energía en movimiento va a ser el calor, ¿está bien? Aquí no vamos a trabajar digamos que estos cuerpos no se van a tender a deformar, lo que va a fluir solamente es la energía, ¿está bien? Lo único que va a fluir es la energía. Así que podemos despreciar los trabajos. Entonces aquí, si T1 es mayor a T2, lo que se va a presentar es aquí, J de esta manera. ¿Sí? Densidad de energía. A ver, ¿cómo podemos entender J también? J sería 1 entre A, el área de la sección transversal, entendiendo una sección transversal muy pequeña, ojo, le voy a poner 1 entre delta de A, y aquí va a ser la derivada de quién, de la energía, o sea, el calor. ¿Está bien? Vamos a poner así, un delta de Q con respecto a un delta de T. ¿Está bien? De esta manera. Así que sí, miren, si esto es muy pequeño, pues vamos a poner, por ejemplo, aquí X, y esto sería X más delta de X. ¿Está bien? Y si tomamos esta sección muy pequeña,
prácticamente lo que está, la energía que está pasando por aquí, en un momento, digamos que más o menos esta configuración digamos que se mantendría en este espacio bastante reducido. Así que tenemos, por ejemplo, que, bueno, esto sería T, y aquí T más delta de T. O sea que más o menos esta distribución se va a mantener. Aquí lo que está fluyendo en energía sería de zonas de mayor temperatura hacia zonas de menor temperatura. Vamos a dejarlo ahí. Recuerden que la temperatura es un promedio de la energía cinética, también para el caso de los gases, prácticamente, o en gran medida, y que fuesen gases ideales, sí sería prácticamente la temperatura proporcional al promedio de la energía cinética de una molécula. Ya, entonces aquí vamos a ponerlo de esta manera. Este esquema, digamos que se conserva, más o menos se conserva en el tiempo. Estamos tomando una sección bastante pequeña. Muy bien, y este sería también delta D. Entonces, como partimos de una expresión J, densidad de corriente, relacionada con el calor, por ejemplo, si tenemos una superficie ya más grande, ¿bien? Si tenemos una superficie mucho mayor, ¿cómo podríamos encontrar, por ejemplo, el flujo total? En este caso sería el flujo, vamos a ponerle, vamos a dejarlo como flujo, ¿no? Aquí, esto va a ser igual a J diferencial de A, ¿está bien? De esta manera, como hemos estado trabajando anteriormente, y dependiendo de la geometría, esto va a ir cambiando. Muy bien, dependiendo de la geometría, esto va a ir cambiando. Bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Miren, vamos a analizar el siguiente caso. Vamos a analizar, vamos a tener aquí un pequeño volumen. Y queremos saber cuánta energía se va concentrando con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, un momentito, está fallando esto. Ya. A ver, entonces tenemos, por ejemplo, una densidad de corriente por aquí. Vamos a tomar una sección bastante pequeña y tenemos otra densidad de corriente por acá. ¿Está bien? Vamos a tomar este volumen. Entonces, miren, como esas densidades de corriente están transportando energía, yo quiero ver, a ver, más o menos cuál es el transporte de energía. ¿Está bien? Habría que multiplicar JE con delta de A. ¿Está bien? Vamos a tomar delta de A. Entonces, sería, por ejemplo, vamos a ver cuánto de energía se va quedando con respecto al tiempo y vamos a escribirlo así. Acumulación de energía con respecto al tiempo. ¿Está bien? Con respecto al tiempo, y esto va a ser igual. A ver, la energía que entra va a ser JE. Bueno, ahí le hemos puesto JE de energía. Bueno, vamos a entonces usar esta notación. JE va a ser aquí delta de A menos, vamos a poner aquí un JE de esta forma, JE comita, ¿está bien? Porque estamos utilizando la notación de energía.
Entonces vamos a poner aquí JE, comita, delta de A. ¿Está bien? Esto sería delta de Q de T, pero en esos diferentes lugares. ¿Sí? Así que por acá vamos a tener menos J'E menos JE delta de A, por ejemplo. ¿Está bien? Y vamos a ver aquí lo siguiente. Miren, esto es X y esto es, bueno, sería X más delta de X. Y si nosotros nos concentramos, ¿está bien? En un tiempo T igual a T sub 0, o sea, le tomamos una fotografía, queremos ver en ese instante de tiempo cuánta energía se ha quedado. Entonces, J, este J' básicamente va a ser J de E, pero en X más delta de X menos JE en X nada más. ¿Está bien? Ya que este va a estar en otra posición, en X más delta de A. Entonces, esto de aquí va a ser una diferencial, pero cuando solamente varía X. Entonces tendríamos así, diferencial de J igual a J con respecto a X, diferencial de X más, en teoría, o bueno, en general, J también debería depender del tiempo, y deberíamos escribirlo así, pero como miren, esta variación solamente depende de X, esto se va a hacer 0, así que vamos a tener este diferencial, va a tener solamente esta componente. Esto va a ser menos la derivada parcial de J con respecto a X, diferencial de X, y aquí pongo un diferencial de un delta de área, de esta manera. Bueno, entonces aquí tenemos una cantidad de energía, ¿está bien? Todo esto va a ser la cantidad de energía que se va quedando en el cuerpo. Sería una energía absorbida, ¿sí? Entonces, esa energía que va quedando en el cuerpo la podemos relacionar con la capacidad del cuerpo para, digamos que, absorber energía, ¿está bien? O sea, lo podemos relacionar con el calor específico, por ejemplo. Sí, lo podemos relacionar con el calor específico. Entonces, vamos a escribir que esto también se puede escribir como va a ser la masa multiplicado por sería el calor específico. Por ejemplo, tendríamos un delta de T, ¿está bien? Y tendríamos acá un delta de T, perdón. Esto sería esto sería el calor. Bueno, y acá habría que, digamos que derivar con respecto al tiempo. También habría que derivar con respecto al tiempo. Ya, a ver. Ya, a ver, un momentito, aquí hay un término, a ver. Mm, ya, a ver, un momentito. Sería, a ver, a ver, un momentito esto aquí.
Mm, ya, muy bien, miren. Miren, este calor ah, básicamente sería bueno, el calor que se encuentra aquí. ¿Está bien? Acá deberíamos poner, por ejemplo, este cuerpo debe tener una temperatura, bueno, una temperatura de esta forma. Y si fijamos, por ejemplo, con respecto, bueno, a un instante inicial, cuando no se está transmitiendo todavía la energía, podemos ponerle T sub 0, de tal manera que este delta de T sea, por ejemplo, sería T, bueno, el T final sería T más delta de T. Sería T más delta de T. Aquí sería ya, bueno, aquí se me está yendo, acá hay un delta de T. Sí. Miren que la variación de temperatura se está dando con respecto al tiempo, ¿está bien? O sea que este calor, aquí este delta de T ya contiene el, digamos que el factor tiempo, ¿está bien? Ese delta de T ya contiene el factor tiempo, porque sería en dos instantes diferentes, ¿está bien? En dos instantes diferentes yo tendría como la masa, calor específico y variación de temperatura. También ya estoy considerando ahí dos instantes diferentes. Sería ahí, ya está el delta de T. Bueno, habría que dividirlo entonces en el tiempo nada más, entre delta de T, de esta forma. ¿Está bien? Entonces, como estamos analizando aquí nada más en este lugar, podemos hacer este objeto muy pequeñito, tan pequeño como que prácticamente, caso contrario a esto de aquí, que ahí X es constante. O sea, X sería, por ejemplo, podría ser el punto medio de este cubo. Es un cubo bastante pequeñito, X constante. Y si X es constante, esta derivada tendría la siguiente forma. Sería una derivada parcial con respecto al tiempo, nada más. ¿Está bien? Porque prácticamente este cubo es muy pequeño, podríamos asemejarlo a un punto. ¿Sí? Entonces vamos a poner esto aquí un poquito más arriba. Ahora vamos a ordenar esto acá. Y ahora vamos a ordenar esto de aquí. Vamos a escribir como M, calor específico, va a ser delta de T, temperatura entre delta y el tiempo, va a ser M, C, y aquí me va a quedar delta de T entre delta y tiempo. De esta manera. A ver, la masa es densidad por volumen, va a ser densidad delta de A, delta de X, o diferencial de X, muy bien, y aquí me queda, esto va a ser menos JE, diferencial de X, delta de A, ya, entonces aquí delta de A se cancela con delta de A, delta de X se cancela con delta de X, me queda esto de aquí, la densidad me queda calor específico también, voy a estar por acá. Vamos a poner el calor específico por aquí. ¿Qué más podría utilizar? ¿Qué más podría utilizar? La ley de Fourier. ¿Está bien?
podemos poner ahí porque tenemos delta de la derivada de la densidad de energía con respecto a esto. Yo lo llamo 1. Entonces decimos, de la ley de Fourier, en 1, y ahí tenemos lo siguiente. Entonces, si reemplazamos la ley de Fourier ahí, vamos a tener lo siguiente. Ordenando, me va a quedar delta de t va a ser igual a k rho c. Me va a quedar esto. ¿Está bien? De forma similar al caso de la difusión lineal. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la ecuación de difusión de energía lineal. Ecuación de, perdón, de difusión, no, de transferencia. Transferencia de energía, también para el caso lineal. La ecuación de la transferencia de energía, caso lineal. De esta forma. Entonces, en los casos estacionarios también podríamos trabajarlo. Habría que igualar esto a 0, pero ya podemos utilizar los razonamientos que vimos en la difusión de partículas. ¿Está bien? Podemos utilizar también, miren, el caso estacionario para la simetría cilíndrica, para la simetría esférica. Sería exactamente lo mismo, pero n estaría, el n minúscula, la concentración, estaría haciendo el papel de la temperatura, y el n mayúscula, la derivada de n mayúscula, estaría haciendo el papel de del calor. Ese n punto sería básicamente q punto, y n sería la temperatura. D sería la constante de difusión, ahora sería la constante térmica, o la conductividad térmica. ¿Está bien? Esto es la conductividad térmica. ¿Está bien? La conductividad térmica. A ver, entonces, miren, JE, ¿qué unidades tiene? Por ejemplo, las unidades de JE, ahí podemos sacarlo, miren, sería, arriba es calor, o sea, joules, y abajo tenemos, sería áreas en metros cuadrados, podemos poner acá metros a la -2, y segundos a la, por ejemplo, a la -1, y ahí también podemos calcular cuáles serían las unidades de K. Bueno, entonces continuamos por aquí. A ver, si continuamos, vamos a llevar esto un poco más al lado. Muy bien. Un momentito, voy a acomodar esto aquí. Yeah. A ver, lo vamos a poner por aquí. Analizando. ¿Sí? Disculpe, el título se le pasó, ley, lo dejó atrás. No lo llegó a seleccionar. Ya. Muy bien, muy bien. Ahora seguramente lo borro. Perfecto. Ya, a ver, entonces si queremos analizar el caso estacionario, bueno, analizando el caso estacionario, ¿qué vamos a tener? De la misma forma, vamos a decir lo siguiente, que J
va a ser constante en una sección transversal. Bueno, esto va a depender de la geometría. Para las geometrías, para la geometría lineal, cilíndrica y esférica. Esto va a ser nuestra herramienta aquí con la que vamos a trabajar, pero propiamente el caso estacionario sería, vamos a poner esto un poquito más abajo, que, bueno, el flujo va a ser igual al flujo que sale, también el flujo que entra igual al flujo que sale, vamos a poner aquí que entra, este es el flujo que sale, y esto debe ser igual a el calor, también la derivada del calor, es el flujo de calorífico en pocas palabras, o el flujo de energía, ¿sí? Sobre toda la sección transversal, digamos. Bien, entonces, esto es lo que se va a mantener constante. Así que este flujo se puede calcular como la integral de J diferencial de A, de esta manera. Y en estas tres geometrías, ojo, podemos tener lo siguiente, que esto es J, J con A, nada más. ¿Bien? J con A. De esta manera. Sería J con A. ¿Y quién es J? Bueno, ya está ahí, de la ley de Fourier. ¿Y quién está? A va a depender de la geometría. ¿Está bien? A va a depender de la geometría. Si es la geometría lineal, A sería una constante, porque todas las secciones transversales serían iguales. Así que J también sería constante en todas las superficies transversales. Pero si fuese, vamos a poner, ¿está bien? Caso lineal, por ejemplo, A es una constante. En el caso cilíndrico, A es igual a 2pi r L, esférico. A es igual a, el área sería 4pi r cuadrado. Una observación que aquí J también sería constante, pero en toda la superficie. Constante, digamos, para toda la superficie. Así que ya, resolver nuevamente los tres casos ya estaría dentro. ¿Está bien? Ustedes ya mismos pueden ahí como tarea hacer los cálculos. ¿Está bien? Y, bueno, podemos poner una analogía. Por ejemplo, tenemos, a ver, J ahora es JE, K, D ahora es K, y N punto, por ejemplo, ahora es Q punto, la concentración, por ejemplo, ahora es temperatura. Esa es la analogía. Todo lo demás es exactamente igual. Bien. A ver, por ejemplo, aquí un problema bastante común es, de repente apareció en la guía, es el caso estacionario en el cual, por ejemplo, van a haber dos materiales en contacto, cada uno con un diferente valor de K. Y vamos a poner un caso esférico. Vamos a poner por aquí un ejemplo. Creo que esto vino en el último seminario, pero para un caso de difusión, me parece. No recuerdo muy bien. Creo que aparecía en el caso cilíndrico, pero vamos a ponerlo igualmente. Vamos a poner aquí esto acá. Vamos a poner esto aquí.
Un momentito. Ya, bueno. Ya me falta todavía más. Ya, ahora vamos a poner algo más. Miren, vamos a poner acá una sustancia encerrada en un, digamos que un espacio esférico. ¿Está bien? Vamos a ponerlo de esta manera. Y bueno, esta esfera está en contacto con un material de constante térmica K1 y a su vez este material de constante o coeficiente térmico K1 se encuentra en contacto con otra sustancia de constante K2 y este otro material, el segundo, de constante K2, se va a encontrar alrededor de un foco térmico, ¿está bien? De temperatura constante. Vamos a ponerle T2, ¿está bien? Acá T2 y al interior, en este lugar, se encuentra una sustancia a una temperatura, vamos a ponerle T1, ¿está bien? T1. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Por ejemplo, encontrar la temperatura aquí en esta región. ¿Está bien? Vamos a ponerle, miren, acá vamos a ponerle un valor R1. Vamos a ponerle A. Vamos a ponerle A. Este va a ser, por ejemplo, vamos a ponerle B. Este radio va a ser C. ¿Está bien? Y queremos para este radio R. Ya tenemos esto ahí. Entonces, vamos a poner acá, hallar T, si R es mayor a B y menor o igual a C, por ejemplo. A ver, ¿qué podemos hacer? Miren aquí. Ahí, vamos a poner acá, caso esférico. A ver, hacemos lo primero. La temperatura en esta superficie también debe ser T1, ¿está bien? Ya que se encuentra en contacto con este material, o puede ser un gas, puede ser un líquido, una temperatura uniforme. ¿Está bien? Entonces, en la superficie, la primera superficie, la temperatura es T1. Y en la superficie externa, ¿está bien? ¿Qué es lo que se va a cumplir aquí? El flujo de energía va a ser constante, aunque esté pasando a un distinto material. Por ejemplo, acá está fluyendo una cantidad de energía, ¿está bien? Pero esa cantidad de energía, que sería constante en estos casquetes esféricos de constante K1, luego van a llegar a esta interfase, pero la misma cantidad de energía va a cruzar en el mismo instante de tiempo. Así que deberíamos suponer que esos flujos van a ser iguales. ¿Bien? Entonces, en este caso, pese a que estemos trabajando con diferentes materiales, el flujo se va a mantener constante. El flujo será constante. Tengan en cuenta que estamos dentro del caso también, un caso estacionario. La simetría esférica, bueno, hemos puesto caso esférico, vamos a arreglarlo. Simetría esférica, caso estacionario, el flujo va a ser constante, entonces podemos ubicar por acá, por ejemplo, un flujo 1, ¿está bien? Por acá ubicaremos, a ver, un flujo 2, a ver, tenemos por aquí, miren, que este flujo 1 va a ser igual va a ser J, por ejemplo, J
con A, ¿está bien? Sería J 4pi R cuadrado, y este J es igual a, vamos a poner ahí, sería menos K 4pi R cuadrado delta de T con respecto a R. ¿Está bien? Ahí tenemos por ese lado. Por ejemplo, vamos a escribir de esta manera. Ya, a ver, entonces tenemos aquí un K1, tenemos 4pi R cuadrado. Ya, a ver, vamos a calcular esto entonces. Ahí podemos hacer el cálculo. A ver, si integramos esto, ¿qué vamos a tener? Miren, pasamos a dividir. Vamos a poner acá flujo. Me va a quedar hacer el flujo entre 4pi hacer K1, acá le pongo menos, paso a multiplicar esto, estamos en el caso estacionario, R cuadrado, aquí me va a quedar, va a ser delta de T, está bien, entonces acá integramos por aquí, por ejemplo podemos integrar desde T1 a T, y aquí integraremos desde A hasta un R, A ver, ¿qué tenemos por acá? Miren, al integrar me va a quedar el flujo, me va a quedar, a ver, 4pi K1, este signo menos va a desaparecer al integrar, me va a quedar 1 desde A a R, y por aquí me va a quedar T menos T1, por ejemplo, T menos T1. Bueno, entonces, aquí ya podemos hacer lo siguiente. Tendríamos entre 4pi K1 será 1 entre R menos 1 entre A igual a, bueno, T menos T1. ¿Está bien? De la misma forma, podemos hacer este cálculo para la región 2. ¿Sí? Este sería el cálculo, miren, que es para 1. Entonces decimos análogamente para 2. Para el flujo 2. Y ese flujo 2, miren, deberíamos hacer lo mismo. Lo que va a cambiar son los límites de integración. ¿Está bien? Entonces tendríamos, sería el flujo, me quedaría el flujo entre 4pi, pero en este caso va a ser K2, va a ser 1 entre R, o sea, el R final, por ejemplo, que es, en esta región sería C, y vamos a poner un punto intermedio aquí, básicamente, vamos a considerar ahí. Vamos a integrar desde, sería 1 entre C, menos 1 entre R, ¿está bien? Y esto va a ser igual a T final, que sería T2 menos T, de esta manera. ¿Está bien? Estamos integrando en esa dirección. También sería T2 hasta T. Ya, entonces, como son iguales, podríamos igualar, además, R igual a B. ¿Está bien? Podemos igualar R igual a B. Y ahí podríamos encontrar, por ejemplo, la temperatura, bueno, podríamos encontrar la temperatura aquí también en esta zona intermedia, pero si queremos la temperatura en la zona 2,
necesitaríamos el flujo, ¿sí? Necesitaríamos el flujo. Pero, miren, a ver, ya a ver cómo hallamos este flujo. ¿Cómo hallamos el flujo? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir estas dos magnitudes. Vamos a ponerle aquí alfa 1, vamos a ponerle alfa 2. Entonces dividiendo alfa 1, bueno, entre alfa 2, como los flujos son iguales, me va a quedar, a ver, si dividimos me va a quedar K2 entre K1, y vamos a hacer lo siguiente además. R igual a B. ¿Está bien? R igual a B, o sea, en el punto de contacto. Vamos a tener por aquí 1 entre B menos 1 entre A, y aquí dividido entre 1 entre C menos 1 entre B, y esto va a ser igual a T en B menos T1 entre T2 menos T en B. ¿Está bien? Y aquí podemos hallar T en B. ¿Sí? A ver cómo hallamos T en B, podemos ahí sumar o hacer algunos artificios. ¿Está bien? Entonces acá podemos hallar T en B es igual a, ahí pueden despejar nada más. Entonces si ya tienen T en B, pueden hallar el flujo. Pueden hallar el flujo. Entonces a esto le vamos a poner alfa 3. Entonces decimos de alfa 3 sería en alfa 2. ¿Está bien? En alfa 3. En alfa 2 tendríamos en el flujo, lo podemos, perdón, sí, queremos la temperatura nada más. A ver, necesitamos el flujo. Ya, claro, podemos hallar el flujo ahí. Sí, el flujo sería, por ejemplo, sería T2 menos TB entre, acá va a quedar 1 entre C menos 1 entre B, y pasa a multiplicar 4 pi K2. Ahora ya tengo el flujo, entonces puedo hallar recién la temperatura. Una temperatura cualquiera en la región 2, o en la región con constante térmica K2. Entonces ya tengo aquí el flujo. A esto le voy a poner, por ejemplo, alfa 4. Y nuevamente de alfa 4 te puedo despejar en alfa 2. Nuevamente. De alfa 4 en alfa 2. Y aquí tenemos que poner si R igual a B. Bueno, entonces si hacemos esto, ya podemos despejar T, porque T va a ser igual pasamos al otro lado, va a ser T2 menos el flujo, menos el flujo entre 4 pi K2, de 4 pi K2, 1 entre C menos 1 entre R. De esta manera. Ahí faltan ordenar algunos términos, nada más, en el flujo, hallar TB, que se puede despejar aquí, y luego reemplazar. ¿Está bien? Hay que reemplazar ahí. De esta manera. De la misma, bueno, similarmente podemos hacer el cálculo para una simetría cilíndrica. ¿Está bien? Hay que tener, bueno, recordar un poco la
el análisis que hicimos el día de ayer. Y ahí tienen los apuntes. Está bien. Y vamos a terminar con lo siguiente. Unos 15 minutos más, chicos, por favor. 15 minutos, ahí terminamos. Si hay algunas consultas, por favor, háganlas saber. Si no, vamos a seguir continuando. Ya vamos por aquí. Con eso terminamos entonces. Vamos a ver este ejemplo de ondas térmicas. Ya vamos a ver aquí. Miren, vamos a partir del siguiente caso. Una superficie con una temperatura de la siguiente manera. En esta superficie la temperatura es igual a T sub 0 seno de WT. ¿Está bien? En esta superficie. O sea, va a estar oscilando entre menos T sub 0 a T sub 0 con respecto al tiempo. ¿Sí? Es la siguiente. ¿Cómo es la distribución de temperaturas en esta profundidad? Vamos a ponerle X. ¿Está bien? En la profundidad X. A ver, vamos a poner por acá. A ver, entonces, miren, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos esta ecuación, miren, la ecuación de transferencia de energía. ¿Está bien? La ecuación de transferencia de energía. Entonces vamos a utilizar esta ecuación, lo voy a copiar. Vamos a pegarla por acá arriba. Quiero hallar una solución para la temperatura en la profundidad y también que depende del tiempo. Entonces deberíamos resolver esta ecuación teniendo en cuenta esta condición de frontera. Que T para X igual a 0, este es el origen. Bien, T en Tx igual a 0 debe ser T sub 0 seno de W. Entonces podemos plantear una temperatura de la siguiente forma. Por ejemplo, una temperatura de X, T, que sea, podría ser así, T sub 0, seno de, por ejemplo, una constante, voy a ponerle una constante B, ¿está bien? Por X menos WT. Yo podría plantear una solución de esta manera. Si reemplazamos aquí, ¿está bien? Miren, que tengan en cuenta que si X vale 0, esto se cancela y me quedaría, ahí le puedo poner el más, me quedaría lo que está adentro. ¿Sí? Me quedaría exactamente lo que está adentro. O sea, perdón, me quedaría exactamente la condición aquí de frontera. ¿Sí? La temperatura en la superficie. Pero si nosotros reemplazamos esta ecuación o esta expresión, ¿sí? Para la temperatura en la ecuación de difusión, vamos a ver qué es lo que sale. A ver, tendría un T sub 0, ρ, C, la segunda derivada, me va a quedar, a ver, la primera es coseno, luego sería coseno, luego sería menos seno, entonces yo tendría un menos por acá, por ejemplo, tendría un b cuadrado, ¿está bien? Me quedaría seno de bx más wt, por ejemplo. A ver, sería de esa forma. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos reemplazar por el otro lado, ¿está bien? Miren que esto de aquí saldría esto de acá. Y por acá, si derivamos con respecto al tiempo, me va a quedar
T sub 0 B coseno de Bx más, bueno, acá no quería W, W. ¿Sí? Entonces, miren, me queda un coseno y por el otro lado me queda un seno. Entonces, bueno, no sería una solución, ya que el coseno y el seno son linealmente independientes. Entonces, debemos plantear otro tipo de solución. Por más que la condición de contorno funcione, esta condición de contorno funciona, al evaluar no encontramos una, digamos, una expresión adecuada. No es una solución. A ver, podríamos seguir intentando otras soluciones, otras posibilidades. Muy bien. O este caso no estaría dando. Y lo que sí va a cumplir es lo siguiente. No vamos a hacer la demostración, pero les voy a copiar la fórmula. T de x, t, esto es igual a este sub 0, e a la menos, lo que tengo es la raíz de la frecuencia entre 2, y eso multiplicado por 1 de esta manera, x sobre a, esto es seno de wt menos w entre 2, y aquí me queda un a x. De esta manera podemos escribir de esta manera. Ahora, si reemplazan esto de aquí en esta ecuación, bueno, si van a llegar a una expresión razonable, pues van a poder encontrar una igualdad de expresiones. ¿Está bien? Podrían hacer ustedes la prueba, la verificación. Y si hacemos una gráfica de esta última ecuación que cumple las condiciones de frontera, ¿está bien? Y vean que si porque si x vale 0, esto se hace 0. ¿Sí? Una pregunta, ahí en la ecuación que es L y que es A. Ya. Ah, ¿dónde está L? No, esto es 2. Ah, ya, entonces ¿A qué es? Ya, a ver. Ya, A es aquí, es K entre A es igual A es igual a la raíz de K entre roce. Ya, muy bien, ahora sí. ¿Está bien? O sea, este es un A al cuadrado. Este es un A al cuadrado. Ya, entonces si ustedes grafican esto, le va a quedar lo siguiente. A ver, vamos a terminar con esto ya. Espera un momentito. Esto. Y les va a quedar, a ver, algo así. Por acá. De estas líneas punteadas superiores corresponden a la ecuación T sub 0 e a la menos raíz de W de 2 X sobre A. De esta forma. O sea, es una curva atenuada, ¿no? Y esto es T sub 0. Acá es menos T sub 0. Bueno, básicamente aquí. Eso es el punto de corte, sería menos T sub 0. T sub 0. Esto es X. Y en el tiempo, eso significa que estos puntos
Estos valores están oscilando este máximo y este mínimo. Para una posición determinada X, por ejemplo, para un XY, estarían realizando una especie de oscilación, ¿está bien? En estos valores. O sea, como pueden ver, la temperatura o estas variaciones van oscilando en este rango, ¿está bien? Para una determinada profundidad, hay una variación desde menos T sub 0 hasta T sub 0. A ver, pero aquí si vemos esta gráfica, entonces estaríamos yendo desde al final, ¿cómo podemos entender este T sub 0 sería 0? O sea, estaríamos llegando a una temperatura de 0. No, esto de aquí, pues no es la temperatura en sí, sino son situaciones de temperatura. Eso quiere decir que la temperatura aquí, realmente en la superficie, debería ser, por ejemplo, vamos a ponerle, le voy a poner acá un T comita, ¿está bien? T comita, aquí T comita. Debería ser T, un T que es más o menos constante, más, vamos a poner una constante más esta fluctuación, ¿está bien? De esa manera. Entonces lo que estamos viendo realmente son esas variaciones con respecto a esa constante. ¿Sí? O sea, cuánto le suma y cuánto le resta a, eh, bueno, en este caso sería la superficie, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es la variación de las fluctuaciones en la profundidad, ¿sí? La variación de las fluctuaciones en la profundidad. ¿Sí? Porque de otra forma estaríamos viendo una atenuación, o sea, estaríamos llegando a una temperatura cero. Si es que esto fuese únicamente la temperatura, ¿cómo entenderíamos ese cero? Como un cero absoluto, y luego hay temperaturas negativas todavía. ¿Está bien? Entonces son las fluctuaciones. Ahí faltó hacer la aclaración al... Muy bien, chicos, entonces estaríamos terminando por aquí. Estaríamos terminando por acá, teniendo en cuenta, tienen como un breve resumen, que esta analogía, que ya la escribimos, pero como para tenerlo en cuenta e irnos con esto. ¿Está bien? La analogía en el caso de la difusión de partículas y en el flujo aquí de transferencia de calor. ¿Está bien? Aquí es la transferencia de calor. Entonces, aquí vamos a poner por acá. Esto es difusión y por acá transferencia de calor. Profe, ¿qué temas vendrían en la PC del viernes? Ya, seguramente todo lo que hicimos en el seminario, que va a ser todos los fenómenos de difusión, y supongo que vendrán un poco de flujo, volúmenes de control, con sistemas abiertos, con, por ejemplo, el ciclo de Brayton, balance energético, balance de entropía, y todo esto. En el seminario, ¿cuántas preguntas más o menos llegaron a resolver? El profesor, ¿no? Un aproximado, chicos. Cero. ¿No resolvió nada? Nunca soy la nota de la PC, falta casi.
Ya. Ya bien. Entonces mañana vamos a continuar con esta última parte, en el que hemos hecho ya difusión. Todo está en sí englobado en el fenómeno de transporte. El primero es difusión, luego, bueno, hemos continuado con la ley de Fourier y vamos a seguir el día de mañana con la ley de Newton para, en este caso es la transferencia, no sería de calor, ni siquiera transferencia de partículas, que es realmente la difusión, va a ser la transferencia de momento, cantidad de movimiento. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer el día de mañana y vamos a terminar ya con esta parte de difusión. Este tema no venga, profe. Dice, profe, ¿podría subir las clases de ayer y hoy? Si ya subí, lo del día de ayer también lo he subido. Sí, lo he subido para la sección N. Ya, muy bien, chicos. Entonces estamos terminando. Ya estos temas seguramente que sí son un poco pesados. Estuve buscando, miren, yo estuve buscando algún video de repente que nos pueda mostrar algunas simulaciones, algunas gráficas, algo. No he encontrado. Bueno, y así que me he metido de lleno un poco a la matemática. Esos temas, bueno, entonces hay que bastante matemáticos, muchas veces es complicado. Siempre es bueno ver alguna simulación, algún video, algo, ¿no? Que nos pueda ayudar a complementar. Trabajar con la matemática es bueno, pero lo debemos aprender de diferentes formas. Muchas gracias, chicos. No se desanimen. Profe, ¿cuándo subirá las notas de las PC? Profe, suba las notas de la PC de la sesión. Ya, ya lo estoy revisando. Bueno, ya prácticamente lo voy a terminar de revisar. Lo voy a subir hoy día o mañana. Subirá su clase en la sección para la sección P, práctica. No logro distinguir lo que está escrito. Subirá su clase para la sección P de práctica, dice. Sí, subo las clases. Yo subo las clases. Subo estos apuntes y subo el video. Tienes que hacerle zoom nada más, si es que, como yo los paso en unas hojas bastante, bueno, comprimidas, digamos, ¿no? Tienes que hacerle un zoom nada más si quieres verlo, un poco completo. Ya, muy bien, chicos. Entonces les agradezco a todos por estar aquí. Continuamos el día de Profe, mañana. ¿Sí? una consulta, ¿no había posibilidad para que este tema no se incluya en la PC del viernes? Porque en la sección N no hemos, creo que se hizo solo un problema en el seminario y y con Pauyak todavía estamos atrasados con el profesor Pauyak. Sí, ya. Am, ya, a ver, si el profesor no ha hecho, es muy probable que no venga, ¿no? Pero, ¿cuándo tienen clase ustedes? El jueves tenemos. Jueves. Jueves para viernes, está bien. Ya, a ver, yo lo voy a sugerir, pues. Seguramente el profe les pone de frente las fórmulas y les dice que apliquen, ¿no? Tal vez, no sé cómo lo verlo. Yo me he tomado mi tiempo, ¿no? Para ver los casos. Ver detalles matemáticos también que les puede haber puesto directamente la ley a ver, la ley de Fick, la ley de Fourier, la ley de Gauss, escribir caso estacionario, caso y ponerle fórmula. Y terminarlo todo en una columna, ¿no? De repente el profesor lo hace así el día jueves. Y en caso lo haga así, sí se incluiría el tema. Seguramente.
Ya el día de mañana, este fallo con mi ciclo de Drayton hizo. El ciclo de Drayton. Profe, es que el problema es que nos toca el jueves y la clase es el viernes y muchos compañeros tienen clase todo el día el jueves y es complicado estudiar a última hora todos los temas que van a venir en la PC. Y ya nos ha Ya, ocurrido, eso lo voy, sí, en lo mi, voy a en mi caso comunicar. ya me ocurrió en la segunda PC igual, la misma forma, ¿no? Como está atrasado, lo hace el último día y nos toca la PC el día siguiente, ¿no? Y es incómodo. Claro. Ya, yo le voy a decir al profesor, al coordinador. Se lo voy a comentar, pero de buena manera tampoco quiero, digamos que, no sé cómo está diciendo el profesor Pablo, supongo. Sus razones tendrá, pero igual le voy a comunicar que de repente usted está un poco atrasado, de buena forma, ¿no? Ya chicos, entonces, aquí voy a ampliar esto. Igualmente voy a subir esta clase, no voy a subir ambas secciones, si ustedes quieren ir repasando. Y les invito a que revisen nuevamente el libro de Alonso Fin 2, es el último capítulo, Fenómenos de Transporte. Y está todo lo que, bueno, estoy haciendo aquí, pero he tratado yo de masticarlo un poco, ¿no? Y lo estoy dando masticado básicamente. Bueno, relativamente masticado, de hecho que ustedes van a tener que entenderlo, ¿no? Profesor, Sí. profesor, disculpe, ¿desde qué tema dijo que iba a venir? ¿El nombre del Es, tema? ¿Dónde comienza? ya, el nombre es, a ver, se me ha ido el nombre preciso, pero son sistemas abiertos. A ver, acá tengo el nombre, sí, a ver. Am, a ver, un momentito, semana 10. Aquí tengo el nombre, un volumen de control, pero, a ver, ya, el flujo estacionario. Sí, flujo estacionario. Flujo estacionario en volúmenes de control. Balance de energía. Flujo estacionario en volúmenes de control. Y Sí. bueno, se analizan boquillas, se analizan turbinas, se analizan compresores, se hace un balance energético de sistemas abiertos, ciclo de Brayton. Yo la semana número 9 me parece, que les puse unos links de unos libros y unas especificaciones. Revisen, no sé si es la semana 9 o la semana 10, pero revisen por ahí ambas secciones en unos links. Ya. Bueno, lo hicimos en el seminario, el ciclo de Brayton, no sé si recuerdo. Profesor, Sí. una última pregunta, disculpe. ¿Los problemas van a venir así para demostrar o será para calcular? Sí, todo es de cálculo, pues. Sí, sí, todo es cálculo. Igual que lo que he hecho ahora, ¿no? Ah, Pero ya ya, ok, cuando profesor. he hecho Gracias. el último, ¿no? Las simetrías cilíndricas, esféricas, lineales. Va a venir de ese lado, ¿no? Socrative también va a estar. Seguro que sí. Seguro que sí. Se mantiene la estructura de la especie Sócrates más desarrollo. Sí, chicos. Sí, sí. A ver, chicos, les animo nuevamente a todos ustedes que, profesor Walter, que repasen, tómense su tiempo, no se desanimen. Yo les voy a pasar este manual. Ahora los de la sección del profesor Pauyak tienen el número, tienen un delegado, escriban al profesor. Si están desanimados, chicos, no sé,
Seminario mañana. Ya, el seminario vamos a hacerlo mañana. ¿Sí? El seminario vamos a hacerlo mañana. Es de 4 a 6 o 4 a 7 estaré. Sí, el mismo. Vamos a terminar con la clase. Hacemos 1 hora y media de clase y 1 hora y media de problemas, más o menos. Amanecida, dice. Yo voy a conversar con la sección, con mi sección. Si es que ellos quieren, cambiamos el horario. ¿A qué hora pueden? Mañana 8 8 de la noche. 8 de la noche. Mañana yo tengo clases con la sección O, de 4 a 7. Por eso queríamos que sea de esa manera. Voy a conversar con mi sección. Si mi sección quiere, lo hacemos un poco más tarde. Pero si no, ya tendrán que acomodarse o subo el video igual. Claro. Maratón. Ya chicos. Ya entonces mañana maratón, pues. Mañana maratón. Ya pónganse sus zapatillas nomás. Mañana listan su café, su Red Bull, no sé, Red Bull con café, Red Bull con Pepsi, no sé, ustedes ya tienen su brebaje, ¿no? Preparen su brebaje. Ya vodka también. Ya chicos, ustedes son mayores de edad, ya ustedes ya saben qué utilizarán. Chocolate. Maca, ya ahí está perfecto. Con panetón. Con su COVID, ahí está. Piden comida delivery, pues. Ya, muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Voy a hablar con mi sección, si pueden. De repente modificamos el horario un poco más tarde o si no, ya subiré la grabación. Muchas gracias. Mañana haremos clase de 1 hora y media y luego el seminario. Hasta el día de mañana entonces.